Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Esta noche el Señor me permitió poder estar aquí con ustedes compartiendo el mensaje, poder tener este privilegio otra vez. Gracias le doy al Señor porque me permite compartir con ustedes. Y les pido que me ayuden a orar, me ayuden a que el Señor nos guíe para este mensaje y que Él hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Rey. Gracias te doy, bendito Padre, por este privilegio que tú me permites tener, que tú me permites un día más, Padre, poder compartir de tu palabra. Gracias porque yo sé, Señor, que tú eres el único que me guía y me guarda, bendito Rey. Yo te pido que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, que seas tú obrando, bendito Padre, que seas tú llenando mis labios, que lo pido, amado Espíritu Santo, que seas tú guiando mis labios y que hable palabras de tu sabiduría, Señor, que no hable palabras del mundo, que todo lo pasado, Señor, se quede atrás y que solamente tú traigas palabra fresca a cada uno de mis hermanos. Que no me vean a mí, Señor, que vean tu Santo Espíritu. Te lo pido, bendito Rey. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Te amamos y te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche el mensaje se va a llamar Seamos prudentes. Y en cuántas ocasiones nosotros a veces de ser prudentes pues nos convertimos en imprudentes. ¿Por qué? Porque no medimos las consecuencias de nuestros actos, no medimos lo que vamos a hacer o lo que puede pasar por cualquier acción que hagamos. Como seres humanos nunca medimos los peligros, nunca sabemos lo que vaya a suceder, pero cuando suceden las cosas es cuando viene el arrepentimiento. Y vamos a empezar con este versículo central que es Proverbios 22, versículo 3, que dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. Y como les mencionaba, como seres humanos, en muchas ocasiones, cuando somos imprudentes, aunque veamos el peligro que podemos correr, no hacemos nada por evitarlo. Pero cuando somos prudentes y vemos el peligro que hay, lo evitamos, o como decían en otros versículos que leía, en otras versiones, huimos de ese peligro. Y realmente a veces como seres humanos somos demasiado imprudentes. En este versículo se trata de tener cuidado en no correr peligros, en tratar de evitar los riesgos. Es como si vas a una carretera, tratas de tener cuidado, a no chocar, a ir con una velocidad que te indican. Y en muchas ocasiones los prudentes ven el peligro y, como les mencionaba, se esconden, mientras que los ingenuos, los insensatos, ven el peligro, lo pasan y reciben el daño gracias a su insensatez. ¿Por qué? Porque aunque vean el peligro, ahí van. Y es importante que reconozcamos esto, que nos puede ayudar y nos puede ayudar a evitar esos peligros y esos daños que pueden ocasionar en nuestras vidas, así como el pecado. Sabemos que el pecado está mal, sabemos qué es lo que no debemos de hacer, sabemos qué es lo que nos debemos de guardar, pero en muchas ocasiones como insensatos vamos y nos metemos a ese pecado y lo practicamos y siempre recibimos nuestras consecuencias.
Y realmente a veces no son daños irreversibles en los cuales no podemos volver atrás. Como dicen, el hubiera no existe. Ya cuando hacemos ese daño o recibimos ese daño, queremos volver las cosas atrás, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nos están advirtiendo, no pases por ahí, no hagas esto, no hagas el otro, pero como necios vamos y lo cometemos. Pero aquí nos está diciendo que seamos prudentes, que seamos personas sensatas y entendamos que si ese riesgo está en nuestras manos evitarlo, lo hagamos, lo evitemos y no corramos ese riesgo de dañarnos a nosotros mismos o dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser cuidadosos en las cosas que hacemos y no correr riesgos, porque podemos terminar muy lastimados. Y las lecciones que podemos aprender con este versículo, que hay muchas lecciones que podemos evitar. En primer lugar, debemos tener cuidado y no correr a esos riesgos, a esos riesgos innecesarios, a esos riesgos que estamos viendo y ahí vamos. Y en segundo lugar, también debemos ser conscientes de los peligros que nos rodean. Y finalmente debemos de aprender nuestros propios errores y no seguir cometiendo los mismos errores. Es como en muchas ocasiones vemos, ya sea en la tele, en el celular, en la calle, cuando vamos, en muchas ocasiones pasan accidentes, o a la gente o a nosotros mismos. Vemos cómo por la imprudencia de la gente se cometen accidentes. Realmente yo puedo decir, he visto muchos, tanto videos como en la vida real, como vámonos con algo, digámoslo, simple, con los motociclistas. Ellos van y a veces agarran y toman una velocidad impresionante. A mí me da miedo, no me gusta la velocidad, soy muy nerviosa. Y ver cómo ocasionan accidentes. ¿Por qué? Porque no ven el riesgo y los carros, a veces uno no sabe cuando va un carro con una persona alcoholizada, con una persona enojada, con una persona que quiere causar daño y se meten y causan tragedias. Entonces yo apenas la semana pasada que fui con mi familia a Zumpango, vimos cómo, bueno, yo no lo vi porque a mí me causa mucha impresión y es horrible, pero mi papá vio cómo había un muchacho de una moto debajo de un carro. ¿Por qué? Por la imprudencia, porque vemos los riesgos y no nos detenemos a pensar que probablemente ya no regresemos con la familia o que afectemos a una persona y esa persona ya no regrese con su familia. ¿Por qué? Por la insensatez, por imprudentes, porque vemos los riesgos y aún así los corremos. La palabra nos dice que seamos sensatos, que seamos prudentes. ¿Por qué? Porque al ser prudentes y al ver ese riesgo lo evitamos, huimos de ese riesgo. Pero si no lo somos, vamos, lo corremos y recibimos un daño irreparable. Tanto puede ser como la muerte, como prisión, como muchas consecuencias por la imprudencia tanto de uno mismo como de las mismas personas. Yo lo puedo ver en mi vida, estando aquí en mi casa, que puedo evitar accidentes, puedo evitar discusiones, puedo ser prudente y quedarme callada, pero no lo hago. En muchas ocasiones me gana el carácter, me gana la impotencia y desgraciadamente a veces cuando somos así
lo a veces hacemos las cosas conscientes, pero a la vez también inconscientes, porque no sabemos o no vemos la magnitud del riesgo que corremos. Yo he tenido muchas discusiones aquí en la casa con mamá, con mis hermanos, y, y en vez de evitarlos, los hago aún más grandes y desgraciadamente ahorita ando yo con la bicicleta que me voy a mi trabajo, voy, vengo, y a veces por esas discusiones, por esos enfados, he pensado muchísimas cosas e incluso me han pasado cosas por ir pensando en los problemas, por ir mal, sabiendo que debo de ser prudente, a lo mejor decir me voy a ir más despacio o voy a evitar y mejor me voy en el camión, pero a veces ponemos en riesgo nuestras vidas, ponemos en riesgo lo que Dios nos da, una estabilidad por, por tonterías. Y también es importante que veamos cómo Dios nos da esa seguridad para seguir adelante y para no descuidarnos. También nos enseña a ser conscientes de los peligros que nos rodean y finalmente nos enseña a aprender de nuestros errores, que si cometemos algún error, ya no volver a cometer esa misma acción para que esos errores vuelvan a nuestra vida. Estas lecciones pueden ayudarnos a mantenernos seguros y a evitar daños a todas las personas que nos rodean. El que es sensato analiza el camino, se dará cuenta del mal al que lo puede llevar y se detendrá para comprender que es momento de dejar pasar el peligro. Y esperar el momento preciso. Realmente debemos de ver que el necio, por el contrario, porfiado, no tendrá esa capacidad de ver más allá de, pues, como dicen, de sus propias narices. El necio va y se avienta y comete tonterías y no le importa sus acciones ni las consecuencias. Pero en muchas ocasiones nos podemos llevar a mucha gente por delante y a veces no tiene esa capacidad de entender o de razonar todo el peligro en el que está envuelto. En muchas ocasiones, cuando pasan las cosas, es cuando no lo entendemos, cuando vienen las culpas, cuando no sabemos por qué pasa, y realmente a veces no acabamos de entender por qué pasan las cosas. Lo peor es que a veces por nuestra insensatez, por nuestro descuido, lo que vamos y hacemos es le echamos la culpa a Dios. Es que ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué tú permitiste el otro? ¿Por qué tú hiciste que pasara esto o aquello? Dios nos advierte en su palabra en todo momento los riesgos que corremos. Nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Dios nos previene, pero muchas veces lo hacemos. Como diría el pastor, nos aventamos como gorda en tobogán. ¿Pero por qué? Porque somos insensatos, porque no vemos más allá de lo que queremos ver. En muchas ocasiones nos dicen una y otra vez, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello, pero no somos obedientes para aplicarlo en nuestras vidas. A veces cuesta trabajo, es fácil decir, no hagas esto, no hagas aquello, pero es difícil ponerlo en práctica nosotros mismos. Yo he visto cómo hay personas que dañan a los demás sin importarles las consecuencias. Realmente
a veces todo tipo también de adicción nos lleva a perjudicar a nuestras propias familias. Yo siempre he sido de las personas que me pregunto, ¿por qué si sabemos que nos hace daño, por ejemplo, el alcohol, la droga, vamos y lo hacemos? También es eso ser insensatos. También ahí debemos de ser prudentes. ¿Por qué? Porque es un riesgo no solo para la persona adicta, sino también para las personas que lo rodean. En ese caso, yo veo como hay personas que están en adicciones y lo he vivido muy de cerca y no solamente se afecta a la persona, sino también a sus familiares, a las personas cercanas. Porque yo puedo ver ahí en Proverbios 22:3, perdón, y lo mismo nos dice en Proverbios 27:12, nos dicen, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Aquí el Señor nos está diciendo el avisado. Él nos está avisando. Los mismos peligros nos avisan las consecuencias que podemos tener, los mismos riesgos. Y si somos unas personas prudentes, vamos y en vez de enfrentar el mal, nos escondemos, pero no por cobardes. La cobardía no es de Dios. Nos escondemos por prudentes, por personas sensatas y pensantes que sabemos que todo lo que el mundo nos ofrece está mal. Como dicen, hay un espacio ancho donde todos nos lo ofrece el mundo, vicios, fornicaciones, adulterios, todo tipo de mal, pero depende de nosotros si tomamos ese camino o el angosto, en donde va un camino de bien, un camino donde está el Señor. Y preferimos escondernos en Él, refugiarnos en Él, entregarle toda nuestra frustración, todo lo que nos esté pasando, todo lo que estemos viviendo. Y realmente, si queremos ser personas prudentes, debemos de escondernos del pecado, huir, correr, no saber nada del pecado. Hace algunos años me mandaron una imagen donde el pecado está tentando a una persona. Lo tienta, pero mejor es huir. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a estar detrás de nosotros, para que volvamos a eso de lo que el Señor ya nos sacó. ¿Por qué? Porque el pecado nos trae mucho mal. El pecado nos trae muchos riesgos de perder a familiares, de perder nuestras propias vidas, de perder un trabajo, de perder amistades. El pecado al momento de hacerlo, nos hace sentir bien, según la gente. Porque yo he conocido a muchas personas que me dicen, yo sé que está mal, pero me satisface. Pero después viene la culpa, después viene el arrepentimiento. Pero en muchas ocasiones ya no podemos volver las cosas atrás. A veces los seres humanos somos o nos queremos parecer como niños. Los niños pequeños de 1 año, 2 años, no miden las consecuencias, no miden los riesgos. Nosotros vivimos una situación con un sobrino, un nieto de mi papá, que él tenía 2 años y para él se le hizo fácil pasarse del otro lado del barandal en el cual pudo haber caído.
Gracias a Dios no pasó nada, pero a veces nosotros nos queremos comportar así. Los niños no tienen conciencia todavía de los riesgos que corren, pero nosotros como personas ya pensantes ya en la palabra, a veces sabemos el peligro, pero lo queremos correr. Queremos correr esos peligros. Y a veces somos soberbios y el orgullo, la soberbia, la altivez nos invade. En Proverbios 13:10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Volvemos a lo mismo, aquí nos está diciendo avisados, y en Proverbios 27 también nos decía, el avisado ve el mal. El Señor nos dice una y otra vez que seamos sabios, que seamos unas personas que, aunque veamos el mal, no corremos a él. Como hace años, cuando fue lo del una parte clandestina de lo del petróleo, la gente sabía que corría riesgo. La gente sabía que era peligroso agarrar esa gasolina. Pero aún así fueron, metieron a niños, se metieron ya personas grandes, agarraron esa gasolina y ¿qué pasó después? Todo se empezó a incendiar, las personas se quemaban. Yo veía videos, era algo impresionante. Ya mejor preferí no verlos porque a mí todo eso me impresiona y es horrible. Pero como personas, si vemos los riesgos, es mejor evitarlos, agarrar e irnos. Así veamos algo muy llamativo para nosotros, si sabemos que es peligroso, huyamos de eso. Huyamos del riesgo, huyamos del pecado, huyamos del peligro. Porque con el único que nunca vamos a correr ese peligro es con Dios. También nuestra propia ira es parte de nuestra inconsciencia. ¿Por qué? Porque dejamos que la ira nos domine y causar daño. En Proverbios 12:16 nos dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de su injuria es prudente. Y en Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y así nosotros debemos de ser esas personas sensatas, esas personas prudentes, que a pesar de que tengamos mucha ira, guardemos nuestra boca. Porque sabemos que no debemos de usar nuestra ira para lastimar a las personas, porque causamos daño, causamos muerte, causamos destrucción. Nuestra vida debe estar basada en bendiciones y no en maldiciones. Nuestra vida debe de estar basada en amar y no odiar. ¿Por qué? Porque nuestra vida es Cristo Jesús. Él nos dice en su palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y Él es la vida que nos da para seguir adelante. Él es el único que nos ayuda a poder entender todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo. Cuando vamos a cometer algún error, bueno, yo creo que a todos nos pasa, los que estamos en Cristo, no ser la única.
pero cuando voy a hacer algo que no está bien, el Señor me lo hace sentir. Me hace sentir esas consecuencias que después voy a vivir. Pero depende de mí hacerle caso a lo que Dios me está diciendo o mejor ignorarlo y hacer lo que el Señor me está diciendo que no haga. Ay, perdón, hermanos. Entonces, seamos siempre unas personas prudentes, unas personas entendidas en las cuales el Señor nos está diciendo no hagas esto, no hagas el otro, no hacerlo. No dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, porque a veces podemos decir, ay, no pasa nada, nosotros lo podemos evitar o no pasa nada. Después, pues, lo podemos solucionar, pero hay problemas que no se pueden solucionar. Hay insensateces que no se pueden solucionar. Y para terminar este mensaje, quiero volverles a leer ese versículo, el de Proverbios 22:3, que nos dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. Seamos personas prudentes, seamos personas sabias delante del Señor. No busquemos agradar al mundo, no busquemos agradar al mismo pecado. Porque a veces sí podemos decir, todo es culpa de Satanás. Por culpa de Satanás hice esto, aquello, el otro. Pero el Señor también te está diciendo, sé prudente. Y si sabes que está mal, no lo haces. Y si sabes que corres peligro o estás poniendo en peligro a tu familia, no haces eso que sabes que tienes que evitar. El único que nos guía y nos puede guardar en todo momento es Dios, pero depende de cada uno saber lo que estamos haciendo. Yo he cometido muchísimos errores, de los cuales muchos ya no pude evitar. Muchos ya no pude hacer pues nada. Pero el Señor me ha ayudado a entender los riesgos que estoy corriendo. Aun cuando a veces parezca muy absurdo, cuando he querido poner mi vida en riesgo en la misma bicicleta que tengo, el Señor me habla. ¿Pero por qué? Por el enojo, por la ira, por las dificultades que esté pasando. Lo único que debo de hacer es ir y postrarme a Él, a sus pies. Quedarme ahí y no volver a cometer los mismos errores. Hace ya prácticamente un mes estuve pasando por momentos difíciles en los cuales ya no quería seguir, ya no quería ir a la iglesia, ya no quería hacer nada. Me sentía sola. Mi mamá ahorita, pues gracias a Dios tiene trabajo, casi no paso tiempo con ellos. Yo me voy a trabajar temprano, regreso en la tarde, ya la casa está sola, me quedo hasta las 9, casi 10 de la noche sola. Pero si yo le doy paso al enemigo que venga a atormentarme, que venga a ponerme cosas en mi cabeza, es el caos. ¿Por qué? Porque empiezo a darle paso a todo ese mal para dañar a mi hermana, para dañar a mamá, para dañar a mi papá, para dañar a mi hermano, aunque no esté aquí. Y no, lo único que debo de hacer es orar y pedirle al Señor que Él me guíe y Él me ayude para seguir adelante. Evitar, correr, huir de todos esos pensamientos, porque esos pensamientos también nos ponen en gran peligro, de poner todo en nuestra contra y en contra de nuestra familia y hacer cosas que no nos edifican. Pero realmente es buscar de Dios y dejar todo ese pasado atrás, todo lo que nos atormenta,
todo lo que nos puede poner en riesgo, porque no solamente son riesgos físicos, sino también riesgos en nuestra propia mente, riesgos en nuestra propia vida, riesgos que no alcanzamos a ver su magnitud y nos dañan. Todos esos riesgos nos pueden causar mucho daño, pero depende de nosotros seguir adelante y no flaquear. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, que el Señor nos guíe y nos ayude a que seamos unas personas sabias y prudentes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, bendito Rey, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te amamos y te honramos solamente a ti, bendito Rey. Sabemos, Padre, que tú eres el único que nos guía, nos guarda y nos fortalece. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser esas personas prudentes, bendito Rey, a esas personas sensatas. Padre, que aunque veamos los peligros que corremos, Señor, huyamos de ellos, bendito Rey. Que sabiendo, Padre, todos los riesgos que podemos ocasionar o tener nosotros mismos, Padre, en vez de pagar esas consecuencias, bendito Rey, huyamos antes de cometerlos, bendito Padre. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, bendito Rey. Ayúdanos a ser personas sensatas, a ser personas inteligentes, Señor, y que solamente, Padre, vivamos conforme a tu sabiduría, Señor, y no a nuestro propio entendimiento. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros, bendito Rey. Te amamos y te honramos solamente a ti, Padre. Bueno y santo eres tú, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a otro momento de bendición, que son los diezmos y las ofrendas. En esta ocasión, gracias al Señor, me tocó compartir a mí también los diezmos. Y quiero que me acompañen en Lucas 6:38. Y este versículo que leí me gustó. ¿Por qué? Porque nos dice que conforme lo que demos, Dios nos dará. Y conforme como midamos a las personas, Dios nos medirá también a nosotros. Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, Y realmente aquí nos dice el Señor que conforme miramos, seremos medidos. Conforme a lo que demos, Él nos dará. Si nosotros le damos al Señor, Él nos bendecirá. Y no porque el Señor necesite el dinero, no porque el Señor, dirían en el mundo, el Señor necesita una limosna. El Señor no es limosnero de nadie. Y eso a mí me ha quedado muy claro. El Señor no es nuestro limosnero. El Señor nos da más de lo que merecemos. El Señor nos bendice grandemente, pero a veces no vemos esas grandes bendiciones. A mí me costó como 5 años entender eso, porque yo al principio yo decía, ¿para qué doy diezmos? Y los daba, pero como con lástima, con dolor. Pero el Señor me hizo entender que si doy con gozo, con alegría y por obediencia y amor a Él, Él me bendice. Hay veces que yo siento que me quedo, pero cuando menos siento, el Señor me ayuda y me da para pagar lo que tengo que pagar. El Señor hasta el momento no me ha dejado, ni ha dejado a mi familia. En el tiempo que estuvimos enfermos de lo del COVID, gracias a Dios, hubo hermanos que nos ayudaron, nuestra familia por parte de mi mamá también nos apoyó muchísimo. Y realmente
el Señor cumple su palabra en la cual nos dice que nada nos hará falta, porque Él es nuestro único proveedor. Y lo hemos puesto a prueba porque el mismo Señor nos dice en su palabra, pruébenme en esto, y vemos sus grandes bendiciones. Después de lo del COVID yo también vi cómo había hermanos y yo misma que no teníamos trabajo y el Señor nos ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque todo es de Él, para Él y por Él. Y pues lo único que podemos hacer es honrarlo y diezmar de corazón y por amor a Él. Vamos a orar por nuestros diezmos, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que a pesar de las dificultades tú no nos dejas. A pesar, Padre, de que no tengamos nada en este mundo, Señor, te tendemos a ti, porque tú eres el único que nos provee, nos guía y nos fortalece. Gracias, bendito Rey, te amamos, te honramos y te bendecimos solamente a ti, Señor. Te entregamos tus diezmos, un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Multiplicar las alacenas de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos al 100 por 1, bendito Rey, porque sabemos que tú eres el único proveedor de cada uno de sus hogares, Señor. Gracias, bendito Padre, por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo y lo que nos bendices, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recuerden, nos vemos primero Dios el domingo. Recuerden, los que tienen servicio, llegar temprano. Dios los bendiga y los guarde a cada uno. Les amo mucho, mis hermanos, y los extraño un montón. Primero Dios, nos veremos. En el nombre de Cristo Jesús quedamos despedidos y que Dios los bendiga mucho, hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Dios, hermanitos.